Qué lindo es estar en la casa del Señor y sobre todo porque empezamos este año y empezamos bien, como se tiene que empezar. ¿Y cómo es empezar bien? ¿Levantarse con el pie derecho será? ¿No? ¿Levantarse temprano? No, empezar en Cristo. Si empezamos bien es porque estamos en Cristo. Amén. Y si estamos en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Es un galardón. Pero podría ser también, al mismo tiempo, si una persona no entiende su identidad en Cristo, comienza a hacer un tropiezo porque avanza y como que no avanza porque hay cosas que no entiende. Pero cuando uno no entiende las cosas, para eso es importante los grupos de discipulado, los grupos de alcance. Para eso es importante también la escuela de la palabra, que nos permite ubicarnos dentro no solamente de Cristo, sino dentro del plan de Dios. ¿Y cuál es nuestra función en esta tierra? La Biblia dice que Él ya tiene los planes para nosotros. Cuando nosotros escuchamos de un verso que, como por ejemplo, lo voy a mencionar, Jeremías 29:11, cuando dice: yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Esos son sus planes de Él. Pero la Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Muchas veces nosotros no estamos viviendo el plan de Dios. Estamos viviendo la vida que nosotros queremos vivir. Y agarramos a Dios y lo añadimos dentro de nuestro caminar. Pero eso está mal. O sea, Dios no es un añadido a nuestra vida. Dios es nuestra vida. Pero si yo cojo a Dios cuando lo necesito, cuando yo creo que debo usarlo, es como cuando ese adagio o dicho popular que siempre se dice, ¿no? Dios es mi copiloto, por eso te estrellas. Dios es mi copiloto, o sea, Él está al lado. O sea, es decir, está, pero yo sigo teniendo el mando, yo tengo el timón. Pero cuando el Señor es el Señor, hermanos, nuestra vida verdaderamente va a comenzar a cambiar y a ser transformada. Entonces, cuando Él dijo: yo sé los planes que tengo acerca de ti, Él está hablando que Él ya tiene los planes. Pero hay un problema ahí, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y nuestros caminos muchas veces tampoco son los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos probablemente comportándonos conforme a lo que nosotros creemos que es correcto, y muchas veces lo que hacemos es adoptar lo que el sistema en el mundo ha establecido. ¿Qué ha establecido el mundo? En el sistema existe una forma de ser bueno. Si nosotros preguntamos: ¿cuántos conocen gente buena? Todos vamos a levantar nuestra mano, porque todos calificamos a mucha gente por sus acciones. En una escala de valores vamos a calificarlos como buenos. Pero la Biblia nos enseña: ninguno hay bueno, solo uno. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Si yo veo una persona que hace el bien dentro del estándar del mundo, pero el bien dentro del estándar de Dios difiere totalmente. Entonces, cuando el Señor está diciendo: yo sé los planes, Él está diciendo que Él sabe qué es lo que tiene para nosotros. El gran problema es que muchos de nosotros no estamos alineados a ese plan, sino seguimos nuestro plan y Dios es como nuestra ayuda, ¿no? Dame 5, paso, es como que estás montando estás corriendo y pásame la mano, ¿no? Dame 5 y no es así. Y es interesante porque el mensaje que yo quiero compartir tiene que ver cómo es el ayuno en nuestra vida como creyentes. Vamos a entrar en este tiempo, en un tiempo de ayuno y oración, y para muchos esto suena muy místico, algunos también, así como tenemos un formato de pensar y de saber que existe gente buena, también se nos ha enseñado muchas cosas acerca del ayuno, y hemos aprendido cosas acerca del ayuno y la oración, que muchas de ellas están correctas, pero muchas otras son cosas que el hombre ha añadido.
Por ejemplo, cuando Dios le dio las instrucciones a los fariseos que debían de lavarse las manos 3 veces, y los fariseos, pero era por un tema de higiene. Y los fariseos, o el pueblo judío, perdón, no era solamente, era el pueblo judío, ellos se lavaban las manos 3 veces. Entonces los fariseos, ¿qué dijeron? No. Si queremos cumplir la ley de Dios, vamos a cumplirla bien. Vamos a lavarnos 7 veces. Parece bueno, ¿verdad? Pero ellos comienzan a añadir y comienzan a agregar a lo que Dios ha establecido. Entonces, hoy yo quiero compartir acerca del ayuno y vamos a compartir muchos puntos. ¿Por qué? Porque este es un año bueno, amén. ¿Por qué es bueno? Porque Cristo está en él. Porque el tiempo existe por causa del hombre, pero ¿quién inventó el tiempo? Dios, para nosotros. Amén. Y quiero que vayan conmigo al libro que ya está ahí, lo tienen en pantalla ustedes, el capítulo 9 de Mateo, y voy a leer el verso 14 y 15. Llegaron a él los discípulos de Juan, el Bautista, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos? Llegaron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Ojo, están hablando los discípulos de Juan, le están hablando al Señor Jesús y le están hablando de sus discípulos. Recuerden que usted tiene que saber que el Señor Jesús era un rabí, es decir, un maestro. Y como rabí, como maestro, tenía discípulos, pero no era el único rabí. Había muchos que a una edad de 30 años, donde ellos ya podían ejercer ministerio, se habían seguido las instrucciones que la ley daba, ellos podían ejercer ministerio, y por lo general cada rabí o cada maestro tenía sus discípulos. Amén. ¿Por qué es importante que aclare yo esto? Porque acá están viniendo los discípulos de Juan, que luego se integraron a ser discípulos del Señor también. Pero ellos hacen la pregunta, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso los que asisten al esposo pueden tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el esposo, entonces, ¿qué dice? Ayunarán. Ahora, esto no significaba, recuerde, que necesariamente los discípulos de Cristo no ayunaban, aunque realmente estaban con el Señor. O sea, el ayuno tiene varios propósitos que los vamos a ir viendo, pero ellos ya estaban con el Señor. El Señor estaba con ellos. Por eso que el Señor le dice, ¿acaso los que asisten al esposo pueden tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Ahora, los fariseos tenían ciertos misticismos y ciertos comportamientos referente al ayuno. Algunos de ellos eran supersticiosos y ayunaban porque querían tener sueños agradables o querían que Dios les hable. Voy a ayunar, y no está mal en cierta manera, pero como lo enseñaba la pastora en la mañana, la palabra, la profecía más segura, ¿dónde está? ¿En sueños? ¿Dónde está la profecía más segura? Está escrita. Amén. Algunos también ayunaban porque querían tener interpretación de sueños. Esto tampoco parece malo, y no es malo en sí mismo, pero dentro de ellos mismos había y existía cierto tipo de competencia. O sea, competían unos con otros, los rabinos, los fariseos, los saduceos también. Entonces ellos hacían estas cosas por diferentes razones, ¿no? Motivos en su corazón. Pero también para evitar cosas ellos ayunaban, y eso también estaba bien. También ayunaban a menudo para obtener las cosas que deseaban. ¿Verdad? ¿Cuántos han ayunado así? Yo levanto mi mano, hasta mis pies levanto. Hemos querido ayunar, ¿para qué? Para que el Señor haga lo que yo quiero. Le declaro huelga de hambre al Señor. Hoy no salgo de acá hasta que tú me respondas. Y quiero que hagas así y así. Queremos decirle a Dios cómo es que Él tiene que hacer las cosas. Pero no es así, ¿verdad? Hermanos, mientras el Señor Jesús estaba con ellos,
no era necesario que ellos ayunen, porque ¿de qué le sirve al hombre ayunar si no tiene entendimiento del por qué está ayunando? Cuando el ayuno es un ayuno sin entendimiento, se convierte en una buena dieta. Amén. Entonces, ellos estaban con el Señor, y lo más importante es que estaban en un tiempo de aprendizaje. El Señor Jesús, por si acaso, Él ayunaba. Él ayunaba, y ayunaba por diferentes razones, por diferentes motivos. Pero cuando la iglesia que el Señor dejó, estableció, quedó separada de Él físicamente, ellos tenían que empezar a buscar su comunión y la guía de Dios por medio de dos cosas: la oración y el ayuno. Y ellos lo entendieron, no porque le dijeron tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no, porque lo vieron. Ellos caminaron con el Señor Jesús, y conforme caminaban con el Señor Jesús, ellos comenzaban a entender y a conocer cómo es que Jesús se movía, cómo Él compartía, qué era lo que hacía. Recuerden que Él es Dios mismo, pero nos estaba enseñando a los hombres cómo deberíamos caminar sobre esta tierra. Algunos conceptos cerrados acerca del ayuno. Todos saben lo que es el ayuno, ¿verdad? Dejar de comer. Bueno, algunos desayuno, ¿verdad? Porque es ayuno, desayuno, o sea, sin ayuno. Pero vamos a ver algunos conceptos cerrados sobre el ayuno. Primero, que no es un plan necesariamente para hacer una dieta. Tampoco el ayuno es una práctica mágica, no es algo mágico que mañana vas a obtener resultados. Tampoco el ayuno es para poner a Dios en aprietos o comprometerlo a algo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando, verdad? ¿Están tomando nota? Amén. A pocos están tomando nota, pero está bien. Lo puede volver a escuchar el mensaje. Ahora, tampoco ayunamos para hacerle huelga de hambre a Dios. Amén. Yo quiero. Como el bebito, ¿no? Yo quiero. Si no me lo das, lloro. No es así. Tampoco ayunamos, no es un pago que le hagamos a Dios por algo que ha hecho por nosotros. O sea, yo no ayuno como un pago que le hago a Dios, ¿no? No es para comprar tampoco algo de Dios. Es decir, si tú haces esto, Señor, yo voy a hacer aquello. Les aseguro que la mayoría de los que estamos acá hemos pasado por eso. Yo cuántas veces he dicho, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y si tú haces esto, y queremos manipularnos, negociamos, ¿no? Nos convertimos en negociadores con Dios. Y vemos casos en la Biblia, y vamos a ver casos de negociaciones ahí. Pero recordemos que es un pueblo que está aprendiendo. Amén. Somos un pueblo que está aprendiendo. Ahora, tampoco ayuno para reemplazar las obligaciones o los privilegios que tenemos. Cuando hablo de obligaciones, yo prefiero llamarlos privilegios, el de orar, el de acercarse a Dios. Es decir, para ponerlo mucho más claro, yo no ayuno, y el hecho de que si yo ayuno, mi ayuno no reemplaza pues mi día de lectura bíblica. O sea, voy a ayunar para que el Señor me lo revele. Es que tengo flojera leer. Quiero que Dios me lo muestre. No lo hacemos así, ¿verdad? Entonces estos son algunos conceptos cerrados que tenemos sobre el ayuno, y para los que hemos recibido el material de Efesios en Cristo, gracias. Gracias, Cristian Carlos. Yo lo tengo impreso, pero la mayoría lo hemos recibido, y si usted no lo ha recibido, escríbale a su líder para que se lo mande por WhatsApp. Usted lo puede imprimir en su casa, en su oficina, donde quiera, y acá tenemos el plan para esta semana de ayuno, que lo vamos a ir viendo en adelante, día a día. Vamos a tener una reunión extraordinaria el día jueves, amén, pero a través de las redes sociales vamos a estar conectados con los planes y con los propósitos, amén. Solo para eso vamos a usar las redes sociales, ¿verdad? Después no vamos a mirar Facebook, no vamos a entrar en WhatsApp, esas cosas. Entonces, ¿cuáles serían
algunas de las razones y por qué nosotros realmente necesitamos entrar en un ayuno. ¿Cuándo? ¿Por qué? Vamos a ver algunas razones para ayunar. Y yo he seleccionado algunas. Y lo primero que quiero establecer es que necesitamos conocer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿por qué yo necesito conocer la voluntad de Dios? Porque tú y yo no estamos aquí para vivir nuestra propia vida. Aunque vamos a vivir una vida, estamos aquí en esta tierra para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Suena muy radical, pero es así. Es radical. Entonces, Esdras 8:21 nos muestra el profeta: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, dice, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Qué es lo que está pidiendo aquí el profeta? ¿Qué es lo que él está clamando? ¿Qué es lo que él está demandando de Dios? Él está pidiendo y él está demandando a Dios conocer cuál es su plan. Yo sé que usted lo sabe, pero usted puede ayunar cuando usted no tiene certeza de cuáles son los planes de Dios. Usted puede ayunar y pedirle: Señor, guíame. El ayuno, una de las cosas que hace es nos sensibiliza con Dios, nos hace cercanos a Él. Porque la carne y la aflicción de la carne se alejan un poco de nosotros para tomar, y esto puede sonar hasta algo místico, pero para tomar un tiempo con la palabra y tener una cercanía más profunda con Él. Entonces, una razón importante para ayunar es para conocer la voluntad de Dios. Amén. Ya tiene una razón para ayunar. Amén. No escucho muchos amén. Amén. 5 o 6. Está bien, vamos a estar ahí conectados. Otra razón es para tener victoria en situaciones difíciles. Ayunamos cuando necesitamos experimentar la victoria, no la nuestra. ¿Cuántos saben de que si yo hago las cosas por mi propia cuenta, voy a fracasar? Y no tengo que ser adivino para decirle que usted también. Muchos de nosotros hemos experimentado el fruto de vivir una vida, a pesar de venir a la iglesia, ojo con lo que estoy diciendo, y vivimos experiencias ajenas a la voluntad de Dios, como la Biblia lo expresa en Efesios 4:17. Esto pide y requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y muchas veces esto ocurre, ¿por qué? Porque Dios, la iglesia, se convierte en un agregado más, pero el Señor verdaderamente no es el centro de su vida. Y para que el Señor sea el centro de nuestra vida, no necesito demostrarlo necesariamente viniendo a la iglesia, sino eso es algo íntimo que se comienza a experimentar día a día con Él. Entonces, para experimentar, para tener victoria en situaciones difíciles, convocamos a ayuno o ayunamos. Usted puede hacerlo personalmente, puede hacerlo coparticipativo, o puede hacerlo con su grupo de alcance. Amén. O puede hacerlo usted con su familia. Eso es indistinto. No obligue a nadie a hacer algo que no quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo: no voy a obligar a nadie. Amén. Porque no puede entrar en un tiempo de ayuno alguien que no entiende lo que está haciendo. ¿Me dejo entender? El ayuno tiene que ser una necesidad, así como... Y probablemente muchos de los que estamos aquí hoy vamos a almorzar rico, pero de aquí no la vamos a... porque vamos a estar en ayuno, así que aprovecho hoy día hasta el viernes, ¿no? El sábado en realidad. De los que vamos a ir a la reunión de campus, vamos a disfrutar después del ayuno. Pero bueno, necesitamos experimentar victorias sobre situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces, voy a poner un ejemplo. Esther 4:16. Para los que no conocen la vida de la reina Esther, yo le animo a que lea el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Y Esther
aquí se habla de un hombre llamado Amán, que quería matar a los judíos y se había confabulado él en su corazón de una manera muy fea contra los judíos, y Dios estaba advirtiendo a través de Mardoqueo. Y no quiero contar toda la historia, le animo a que usted la lea porque es preciosa la historia, pero en Esther 4:16, cuando Mardoqueo habla con Esther y le dice: ¿quién sabe si para esto fuiste elegida? Porque si tú no lo haces, Dios levantará a alguien más. Porque Dios, hermanos, sus planes sí o sí se van a ejecutar. Amén. Contigo o sin ti. Pero mejor conmigo, ¿verdad? Mejor contigo. ¿Cierto? Ve, le dice, y reúne, dice, a todos los judíos que se hallan en Susa. Reúne a todos los campeones para Cristo y ayunen por mí. Pero ella está pidiendo ayuno porque ella está en una situación difícil. Ella va a arriesgar su propia vida al meterse dentro de la presencia del rey, que si el rey no le extiende su báculo, le van a cortar la cabeza a ella. Dice: y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, nosotros podemos entrar en un ayuno para poder lograr victorias que necesitamos experimentar. En este caso, para una nación, para nuestras propias vidas, para nuestro hogar, nuestra familia. Amén. ¿Están tomando nota? Amén. Es importante que nosotros podamos conocer y saber el porqué del ayuno. Amén. Ahora, también ayunamos para ser fortalecidos espiritualmente. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Dios, ¿qué es lo que él hizo? Hermanos, él conoció la verdad. Pablo conoció a Cristo. Cristo se le presentó. Él estaba camino a Damasco y de repente el caballo donde él estaba saltó y él cayó del caballo. La Biblia dice que quedó ciego, pero él vio una luz poderosa que fue la que lo cegó. Cayó a tierra y ya está. Y en la historia, en esta historia real, como lo narra Hechos de los Apóstoles, el Señor le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Pero algo que ocurre ahí con él, con la vida del apóstol Pablo, es que era Saulo en ese momento. Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo y le dice: Señor, lo reconoce. Al reconocer a su Dios, ¿qué es lo que algo ocurre en la vida del apóstol Pablo? Toda su vida, que había sido una vida donde él había creído todo el tiempo que había estado sirviendo al Señor, todo se resquebraja. Y él se da cuenta que había estado viviendo una religiosidad, es decir, una mentira en su vida. ¿Qué hace? Hechos 9, versos 8 y 9 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y dice que no comió ni bebió. Algunos podrían pensar: bueno, no comió porque no había comida, o no bebió porque no había agua. No. Se concentró para conocer a su Dios. Él dispuso su corazón para estar sensible a la voz de Dios. Amén. Entonces, el ayuno, ¿qué hace? Nos fortalece también espiritualmente, nos permite conectarnos con Dios, tener una concentración en Él. Es toda nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Pero también el Señor Jesús nos enseñó otra razón por la cual debemos orar y ayunar. En este caso ayunar, pero también orar, y es para echar fuera la incredulidad. Y ciertamente el Señor lo dijo de esta manera en Mateo 17:21. Pero este género, y muchos aluden a que el Señor Jesús está hablando de los demonios, pero en realidad Él está hablando del género de incredulidad que hay en el corazón del hombre, anclado como una piedra que no permite que el hombre crea y vea. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús había mandado a los discípulos a hacer señales, a hacer milagros, y vinieron
y vinieron a quejarse delante de él: oye, tus discípulos no pudieron echarlo fuera. Y Jesús dijo, y en esta parte dice: pero este género no sale sino con ayuno y oración. Pero él está hablando del género de la incredulidad, que muchas veces está en el corazón del hombre. ¿A cuánto les ha pasado que les han dicho: anda para orar por esta persona? De repente una enfermedad grave o algo, y queremos orar, y a veces, ¿y qué roche si no pasa nada?, dice uno, ¿no? Si no se levanta o si no se sana. Y hermanos, ese no es el problema. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es darles evangelio, y luego el mismo evangelio va a hacer su obra en la vida de esa persona. Y si el Señor pone en tu corazón orar por sanidad después que te ha dado el evangelio, dale la oración. La Biblia dice que la oración de fe levantará al enfermo. Pero acá vemos una razón para ayunar, para quitar la incredulidad de nosotros, sacar esa falsa, muchas veces, expectativa que nosotros tenemos, ¿no? Porque pensamos que creemos, pero en la práctica no estamos creyendo. Otra razón por la cual nosotros debemos ayunar y orar es para resistir las tentaciones. Y Jesús lo enseñó, tanto en la oración como en el ayuno, y él mismo fue probado en esto. En Mateo 4, la Biblia nos enseña, en el verso 1 y 2, entonces Jesús fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cómo se enfrentó él al diablo? Él estuvo 40 días, fue llevado, dice, por el Espíritu Santo al desierto. Pero ¿cómo lo enfrentó? Lo enfrentó no en sus fuerzas. Lo enfrentó conectado con Dios. Entonces, el ayuno nos ayuda para resistir la tentación en el día malo. Amén. ¿Cuántos saben que, por ejemplo, muchos de los que estamos acá vamos a salir y vamos a ser tentados? Con el carácter, en cualquier área que nosotros podamos tener. Bueno, podemos ayunar para tener victoria. Y viene a mi mente un verso, ¿no? Cuando el Señor Jesús, en este caso, le pide a ellos que oren, a los discípulos, momentos antes de que Él fuera entregado, y les dijo: resistan, ¿no? Y cuando Él llegó, se dio cuenta que los discípulos se habían quedado dormidos. Él les había dicho que oren para que no caigan en tentación. Es necesario orar y ayunar para no caer también en tentación. Amén. Porque la conexión con Dios nos hace mejores personas con Él, nos une a Él. Otra razón por la cual debemos ayunar es para ministrar a Dios, es decir, para servirle. La palabra ministrar significa servir. Un ministro es un servidor. Amén. Otra razón por la que nosotros debemos ayunar es para ministrar a Dios con propósito, es decir, hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios. En Hechos 13, en el verso 2, la Biblia dice que ministrando estos al Señor, es decir, los discípulos, estaba Pablo, Bernabé, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, estaban en ayuno, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Eso está en Hechos 13:2. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ayuno y en oración, porque querían saber qué tengo que hacer, cómo va a ser, cuál va a ser el plan de Dios y qué toca hacer en esta parte. Y el Espíritu Santo, la Biblia dice que habló. Amén. Y el Espíritu Santo le dijo a ellos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, porque iban a ser enviados a otro lugar. Entonces, ayunamos también para servir a Dios con un propósito claro. Amén. ¿Será esto, Señor, lo que tú tienes para mí? Si no hay duda, o si hay duda en el corazón, tenemos que... Lo que yo haría, si ustedes me preguntaran a mí, ¿qué harías ante una situación difícil o una situación de decisión?
Primero, obviamente lo pongo en oración. Segundo, ¿qué haría? Lo comparto con mis líderes. ¿Qué piensas tú acerca de este punto? Pienso tomar esta decisión. A veces pareciera que nosotros podemos tomar decisiones. Y ciertamente podemos hacerlo. Pero si no estamos alineados, esas decisiones probablemente pueden traer un fruto desagradable. Amén. Entonces, también ayunamos para ver y mostrar arrepentimiento al ver la misericordia de Dios sobre nosotros. Es una forma también de mostrar agradecimiento a Dios. Y para mí es un ejemplo extraordinario, el ejemplo de la vida de Jonás. ¿Por qué Jonás? Jonás era un profeta, fue un profeta de Dios, bueno, es un profeta de Dios porque está vivo, está compartiendo con el Señor, pero fue un profeta en el pasado que Dios llamó para que liberte a Nínive, para que les comparte el Evangelio. Él no quiso compartir el Evangelio a Nínive, no, porque Nínive había sido una nación cruel. Había matado a sus mujeres, las había abusado, había matado niños, había matado hombres. Era una nación cruel. Pero Dios tuvo misericordia de esa nación y le dice a uno de los que había sufrido parte de ese atropello que había sido originado por Nínive, en este caso Jonás, que era un profeta, le dice: anda y dale ese evangelio. Dile que si no se arrepiente, mi furia, mi ira caerá sobre ellos. Y Jonás, feliz, estos desgraciados por fin van a ser ejecutados. Entonces, ¿qué hizo? Dios lo manda a Nínive y él se va a Tarsis. Hace todo lo contrario a lo que Dios le dice. Y miren el egoísmo al que el hombre puede caer. Cuando comienza la embarcación donde está a sufrir las tempestades del viento y los hombres comienzan a decir: por favor, cada uno clamen a su Dios, clamen a su Dios porque de esta no nos salvamos. Estoy parafraseando lo que dice el libro de Jonás. Y él agarra y se da cuenta: láncenme a mí, yo soy el culpable de esto. Pero miren, él prefería morirse antes de ir a Nínive. Láncenme, no, me ahogo, no importa. Para ustedes va a venir otra vez el sosiego, la calma, la paz. Pero el egoísmo. ¿Pero qué hizo Dios? Tenía un pez esperando, ¿no? Submarino particular, que se encargó de llevarlo al lugar donde tenía que estar. Entonces, y los hombres de Nínive, cuando escucharon, ellos cayeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En Jonás 3:5 está eso. Y qué espectacular, porque Nínive, siendo una nación pagana, y esto me encanta, ¿por qué? Porque una vez más el Señor viene por pecadores. El Señor viene por gente mala. Ay, pastor, es que no hay gente buena. El que se cree bueno es una apariencia nada más, pero por dentro tiene las mismas malas intenciones. Unos tienen la osadía y las agallas de ejecutar lo malo, y otros no, pero lo piensan igual. ¿Me dejo entender? Entonces, y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios. Pucha, ya se arrepintieron, dijo Jonás. Y yo que quería verlos ahí, que él quería ver el fuego del cielo que caiga y los extermine a todos. Pero no fue así, porque no era el plan de Dios. El plan de Dios siempre es misericordia. Y se lo dijo, Jesús lo dijo, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Y luego le mostró, si usted quiere ver más acerca de la historia de Jonás, lea el libro de Jonás. Amén. Se lo dejo como tarea. Pero vemos acá que ellos proclamaron ayuno para que Dios derrame su misericordia. ¿Cómo yo lo puedo traspolar esto a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos traspolar esto a nuestro contexto? Tenemos que, a veces es necesario ayunar por algunas personas que queremos que la misericordia de Dios se derrame sobre ellos. Siempre el ayuno tiene plan y siempre tiene propósito.
Amén. Entonces, otra razón por la que nosotros debemos ayunar es para recibir el plan de Dios y su evangelio. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, hermanos, es lo que Dios tiene establecido para nosotros. Yo sé que ese verso no te lo he dado, pero ponlo por favor, Efesios 2:10, verso que a mí siempre me encanta, porque la palabra es rica y contiene un mensaje lleno de esperanza y lleno de vida para nosotros, que si nosotros nos sujetamos al plan de Dios, se va a ejecutar conforme al plan de Dios y no a nosotros, porque nuestro plan al parecer al principio parece bueno, pero después trae sus frutos malos y no cambia nuestra condición. Pero el plan de Dios no solamente cambia nuestra condición, sino nos trae gozo, alegría, paz, plenitud. Porque somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Yo he sido creado para buenas obras. Tú has sido creado para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó ayer para que revisemos en ella. No, dice preparó de antemano. Y en el libro de Apocalipsis dice que fueron preparadas antes de la fundación del mundo. Desde el inicio, Dios ya tiene sus planes sobre nosotros. Amén. Entonces, voy a leer Hechos 10, versos del 30 al 33. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, dice. Cornelio, un hombre gentil que no era creyente, dice, estaba en ayunas, dice. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Era Cristo. Y dijo, Cornelio, era probablemente un ángel, dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, ¿para qué ayunamos? Para recibir el plan de Dios y su evangelio. Amén. Y hay gente que necesita escuchar este evangelio precioso. Pero también ayunamos por las enfermedades. Amén. Vamos al Salmo 35, versos 13 y 14. Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, dice, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, dice, y mi oración se volvía en mi seno. Es decir, esta persona, el salmista está hablando aquí de manera continua, hacía esto, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, el enlutado me humillaba. Estaba pidiendo por sanidad. Amén. Y no necesariamente todo el mundo tiene que saberlo. No todos tienen que saberlo. Amén. El ayuno es personal, es como la oración. Mi esposa enseñaba ahora, mientras estábamos en la reunión con los líderes, algo que es cierto, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿tú por qué no ayunas? ¿O por qué estás comiendo? No, cosas así, juicio, queremos ponerle juicio a la gente. Pero hermano, hay libertad en Cristo Jesús. Cada uno haga como propuso en su corazón. Hay libertad. No eres más ni eres menos. Pero la bendición del ayuno es que te conecta más con la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ayunar también por las enfermedades, para interceder por alguien que está enfermo. Preparamos el camino también para que el evangelio venga a su vida. Porque ¿qué es mejor? ¿Que una persona sea sanada o que reciba el evangelio? ¿Qué es mejor? ¿Que un matrimonio se restaure o que vivan verdaderamente el evangelio? ¿Qué es mejor? ¿Que una persona salga de las drogas o que la persona conozca a Cristo? Siempre es el evangelio, siempre es Cristo. Todo lo demás viene por añadidura. Amén. Y un motivo más por el cual debemos ayunar es para buscar nuestra comunión con Dios. Y Jesús lo enseñó. Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas
tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Para qué ayunamos? Para que el esposo esté con nosotros. No significa que Dios no esté con nosotros, porque existe en la hermenéutica una ley que se llama la ley de la doble referencia, que significa que esta palabra tuvo un efecto en ese momento, pero tiene un efecto continuo para nuestro tiempo, para cada persona que lea este pasaje en su momento, en su debido orden. Entonces, los discípulos tuvieron que ayunar, tuvieron que pasar un tiempo difíciles, pero para poder tener una comunión con Dios más cercana. Y Jesús nos aconsejó cómo debería ser el ayuno, amén. Yo sé que Jesús suena muy, cuando digo Jesús, pero es el Señor Jesús, nuestro Señor. Él aconsejó la manera de cómo debemos ayunar. Y Él dijo, ¿no? Cuando ayunéis, no seáis austeros, dice, ¿no? Como los hipócritas, dice. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa que nosotros estamos buscando? Nuestra comunión con Dios es nuestra máxima recompensa. Amén. También Él enseñó que no debemos, cuando ayunamos, pues no debemos gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? Estoy ayunando por si acaso, ¿no? Eso no pasa acá, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias. Y nosotros podemos ver el ejemplo claro de ello en Lucas 18, del 11 al 12, cuando este fariseo de pie oraba consigo mismo, dice, ¿no? Él no oraba a Dios. Acá la Biblia dice claramente que él oraba consigo mismo. Él lo hacía, él oraba con él, no con él, sino consigo mismo. Dice, oraba consigo mismo estas cosas: oh Dios, te doy gracias porque no soy como este miserable que está acostado, ¿no? No soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano, ¿no? Ni siquiera lo miraba. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Y Jesús lo enseñó, ¿no? Lo que haga tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Entonces, nuestro ayuno debe ser siempre un tiempo personal con Dios. Amén. Tu rostro se va a ver más lindo cuando estás ayunando. Vas a estar resplandeciente, sonriente. Amén. Cada uno conforme a lo que ha dispuesto en su corazón. Otra cosa que la Biblia nos enseña es que el que ayuna, cuando ayunamos, según el propósito que tengamos, es que debemos tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. La Biblia nos enseña en el Salmo 51, en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, misericordia quiero. ¿Qué es un espíritu quebrantado? Una persona que verdaderamente se interesa por la gente que está perdida. Amén. Para nosotros, en el Antiguo Testamento había muchas razones, pero nosotros que tenemos este evangelio que es precioso, este evangelio es un tesoro para los que estamos entendiendo el valor del evangelio en nuestra vida. Hermanos, tenemos que tener un corazón quebrantado por los demás. Amén. Entonces, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás tú, oh Dios. Es lo que dice en la palabra. ¿Por qué? Porque los propósitos del ayuno deben cumplir los propósitos de Dios, tanto física como espiritualmente. Por eso, y con estos versos quiero terminar, Isaías 58, versos del 6 al 7, dice lo siguiente: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Que están sobre quién? Sobre la gente que está atrapada. Soltar las cargas de opresión. Esa gente que está cargada, Dios quiere liberarlos. ¿A quién va a enviar?
va a venir un ángel. No, la Biblia dice que aún los ángeles anhelan este tesoro que nosotros tenemos. Ellos quisieran predicar este evangelio, pero no ha sido dado a ellos, ha sido dado al hombre. Amén. Entonces, ¿cuál es el ayuno que Dios ha escogido? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión que están sobre la gente y dejar ir libres a los quebrantados, aquellos que están sufriendo por su dolor. Deja de llorar, olvídate de lo que pasó, ya, perdona, deja de llorar, levántate y camina dentro del plan de Dios. Diciéndolo de manera popular, dale vuelta a la página y comienza a revisar tu vida. ¿Por qué he vivido? ¿O por qué estoy pasando? ¿O por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? En vez de estar buscando culpables o motivos o razones, debo examinarme a mí mismo y decir: Señor, ¿qué estaba haciendo mal? Muéstrame, 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 muéstrame. Necesito ver. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque, hermanos, podemos vivir una apariencia de religiosidad. No interesa si venimos todos los domingos a la iglesia. Sí, es bueno, gloria a Dios. Pero si usted sale de este lugar y su vida sigue siendo miserable, un ratito, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? Algo no está bien. O es su evangelio, o algo no estamos entendiendo bien. La Biblia dice, y Jesús y el Espíritu Santo lo enseña con el apóstol, o bueno, con quien escribió Hebreos en el capítulo 5, dice que nos hemos hecho tardos para oír. ¿Por qué? Porque oímos muchas veces pesadamente y no entendemos los planes de Dios para nuestra vida, para nosotros. Entonces, Él quiere, este es el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión de la vida de la gente y dejar ir libres a los que están a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿Qué es un yugo? Es una cadena, es un cepo que hace que la gente esté atrapada. Necesitamos que la gente sea libre, pero primero nosotros. Un libre, solamente un libre puede dar libertad a un esclavo. Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no sé manejar avión y pongo mi academia para manejar, academia de pilotos, venga y aprenda a manejar aviones, y les quiero enseñar a todos con el Flight Simulator, que es un programa de computadora, ¿no? un simulador de vuelo. Pero yo nunca he volado, o sea, bueno, sí he volado, pero nunca he piloteado un avión. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a dar? Teoría, palabra, teoría, pero allí no hay vida. La gente necesita ver la vida en nosotros, y la vida que va a ver en nosotros no es nuestra vida, van a ver a Cristo. Ellos necesitan ver a Cristo. Amén. Entonces el Señor quiere que rompamos todo yugo, y como consecuencia también partir el pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues que se puedan dar hospitalidad, albergue, vestir al desnudo, cubrirlo, ¿no? Y que no te escondas de tu hermano. Amén. Menos cuando estás debiéndole algo. Amén. Ay, eso fue, pero perdón, no quise decirlo, pero lo dije. Amén, hermanos. El ayuno que Dios tiene para nosotros, que Él ha preparado, tiene plan, tiene propósito. Y es como esta semana vamos a empezamos mañana. Amén. No diga, no, yo voy a ayunar, Señor, pastor, yo voy a ayunar desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Está bien? Bueno, si trabajas de madrugada está bien. Vamos a empezar el ayuno
Pero siéntase libre, no se sienta atado, no se sienta, ay, ¿qué tengo que hacer? Ay, que... Si es carga, mejor le recomiendo que hable con su líder. Amén.